Buenos días a todos. Pusieron la última slide, es que habrá que usar primero. Mucho se habló ayer en la tarde y hace un momento respecto de las tendencias en el mundo. Desde mi punto de vista, el transporte en el mundo sigue el desarrollo poblacional. Es decir, el desarrollo del transporte va siguiendo qué es lo que pasa con la sociedad. Por lo tanto, en general no hay regulaciones internacionales sobre pesos y dimensiones. Es decir, cada país y cada región ha desarrollado lo que le es necesario para poder continuar con su desarrollo del transporte. Este es el mundo tal como se vería de noche. Y en el mundo tal como se vería de noche, veamos qué es lo que pasa en diferentes países en su transporte, veamos qué es lo que pasa en Sudán, veamos lo que pasa en Europa, que ahorita Stephen nos habló ampliamente sobre ello, veamos lo que está haciendo Alemania, lo que se ha hecho en Australia, que ayer Bob nos dio una explicación de cuál fue el proceso de desarrollo, Canadá, Estados Unidos y México. Sudán, seguramente ustedes han visto esto, una combinación T2, S3, R5, que no es muy común en México, pero eso es lo que se usa en Sudán, y eso lo sé porque en alguna ocasión teníamos relación con una empresa que construía cortinas laterales, y cuando nos mandó los ejemplos de qué podíamos hacer en México después de ver los vehículos que había, pues nos mandó este ejemplo. Así se transportan algunos refrescos en Sudán. En Europa, la combinación más típica hoy en día de semirremolques es un tractocamión de 2 ejes, con un semirremolque de 3 ejes, un T2S3, y eso es lo más común que sucede en Europa. Sin embargo, no es lo único. En Europa también es común ver este tipo de fretes de full, como le llamaban un cliente nuestro hace algunos años, que es un camión con 3 ejes y un remolque en este caso de otros 2 ejes, o sea, un S2 en este tipo. Pero ¿qué está pasando hoy día en Europa? La semana pasada la empresa Scania liberó un boletín de prensa en el cual está utilizando una combinación T2, S3, R5 para transportar sus componentes entre sus plantas de Holanda y Suecia. La longitud de este vehículo, 31.5 metros entre Holanda y Suecia. Y la razón de su comunicado de prensa es que ha ahorrado 30% en emisiones de CO2 por tonelada kilómetro recorrido. Es decir, contribuye al beneficio del medio ambiente. ¿Y en Alemania qué pasa? En Alemania, que es un país que hace muchas cosas de avanzada, pues hace algunos años, ahí un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, se utilizaba este camioncito, un C2, R3R2, o sea, un camión jalando 2 remolques. Y desde hace algunos años, nos mencionaba Stephen, están desarrollando un sistema de remolques que los hará crecer en longitud alrededor de 5 metros, 6 metros, y los hará crecer en peso en un 50%. Con la leyenda, que aquí en alemán se ve medio chiquito, pero dice más productos y menos tráfico. Es decir, empiezan a estar tan congestionadas las carreteras en Alemania que empiezan a tratar de encontrar una forma de mover mejor sus productos sin crear conflictos de tráfico. Australia ya nos explicaba muy detalladamente qué es lo que pasa en Australia, y aquí están algunas de sus configuraciones que mucha gente pensamos que son caminos delicados, cerrados, donde no pueden entrar ni los canguros ni los dingos y que no pasa nada. Bueno, este camión circula en carreteras, o esta hermosa configuración de T3, S4, S4, y en alguna ocasión pues quisieron hacer el tren más grande del mundo, y el tren en carretera más grande del mundo fue este que de repente circuló algún rato por sus calles. Canadá, finalmente nos imaginamos a Canadá como tractocamiones similares a los norteamericanos, y en Canadá, principalmente en la provincia de Ontario, se permiten los semirremolques con muchos ejes.
Esta es una configuración T3 S6. Y lo que sucedía en Canadá con ese tipo de configuraciones era típico que cuando transitaban en la carretera todos los ejes estaban al suelo. Llegaban a la ciudad y para poder dar las vueltas, pues lo primero que hacían era levantar los ejes. Entonces levantaban 2, levantaban 3 ejes. Obviamente las calles sufrían, los caminos parecían mexicanos al dar la vuelta, tenían sus zanjas. Y para solucionar eso, el gobierno canadiense dijo: vamos a desarrollar algo que le ha llamado un Safe, Productive, Infrastructure Friendly Vehicle, o sea, un vehículo seguro, primera instancia, productivo y amigable con la infraestructura. Las 3 condiciones debe tener. Y por lo tanto, ahora los ejes, los remolques de muchos ejes, tienen ejes autodireccionales de tal forma de que el operador no puede levantar los ejes mientras está en la calle. Podrá hacerlo en su patio para alguna maniobra, pero mientras está en la calle tiene que estar en el suelo, tendrán que girar cuando llegan a las ciudades y por lo tanto cuidarán la infraestructura sin dejar de ser seguros y productivos. Y en Estados Unidos, que nos gusta saber que existen los T3 S2, que es lo común que ven por todos lados, pues también existen los T3 S4 en ciertos estados. Existen las configuraciones dobles de T3 S1 R2. Y por qué no decirle, en los estados del noroeste existen las combinaciones triples. Todos con sus reglas específicas, todos desarrollados de acuerdo a lo que las regiones y ciudades y países requieren para un tránsito seguro. En México pues tenemos toda esta configuración, toda esta gama de vehículos, y toda esa gama de vehículos ha ido caminando o ha ido existiendo debido al desarrollo que hemos tenido. Y cada vez que hablo de desarrollo pues viene el siguiente contraste, ¿no? Los pesos y las dimensiones que hoy en día, igual que la primera vez que vine a esta conferencia hace bastantes años, pues estamos hablando de un tema que se llama pesos y dimensiones. Y los pesos y dimensiones hay quien nos lo vemos como competitividad, es una oportunidad de competir, y hay quien de repente nos dice: eres muy pesado y dañas la infraestructura. Y viene mi primer pregunta que me hago y que me hice muchas veces: ¿qué es primero, la regla del peso o para no dañar el camino, o el camino debe ir siguiendo a los pesos? Cuando el primer movimiento de mercancías se hizo, el hombre fue de un pueblo a otro, cargó su burro, su mula o su carreta e hizo su camino. Es decir, primero existe la necesidad de mover mercancías de un lado a otro, existe la necesidad de llevar un peso de un lado a otro y por lo tanto se construye un camino. Desde mi punto de vista, primero tenemos que tener fijo cuáles son nuestros pesos para tener nuestros caminos adecuados. Y después necesitamos unos vehículos adecuados para esos caminos y esos pesos. Y al momento que metemos los vehículos y los caminos, tenemos que pensar en un siguiente ingrediente macro, que es la seguridad vial. No podemos tener en el camino vehículos inseguros con los pesos y dimensiones permitidos. Es decir, en el camino debemos transitar competitivamente y con seguridad vial. ¿Con qué? Con reglas de tránsito que sean consistentes. No podemos tener reglas de tránsito que vayan antes que los caminos, los vehículos y los pesos. Es decir, las reglas de tránsito son las que nos van a hacer transitar de forma segura, competitiva, y seguramente requeriremos operadores que sepan cómo hacer esto. Cuidando también el medio ambiente y al final haciendo las acciones para que una vez que hayamos acordado estas 4 cosas, las vigilemos para cuidar nuestra infraestructura. Es decir, si yo ya tengo una infraestructura, tengo que actualizarla y modernizarla para los pesos que decida, y si voy a construir infraestructura, la tengo que construir de forma que permita el tránsito con los pesos que anteriormente he decidido. El peso y las dimensiones, entonces, desde mi punto de vista, se convierten en constantes en el tiempo. Es decir, a largo plazo deben ser constantes. ¿Por qué? Porque si yo le varío a los números
conforme de repente se me ocurre, pues qué vehículo voy a comprar si transporto, por ejemplo, líquidos. Crítico para quien transporte líquidos que le digan, ¿sabes qué? Pues bájale ahora 10% al peso de lo que transportas, y que ahora voy a llevar mi tanque medio vacío. Y si lo llevo medio vacío, lo hago triplemente peligroso, porque cada vuelta mi líquido se va para los lados y trata de volcar mi vehículo. O de repente se me ocurre, no, pues súbele 10%, que lo voy a inflar o se va a hacer más grandote el tanque. Cualquiera de esos dos movimientos resulta en una inversión muy alta hacia los activos que ya tengo. Y lo mismo sucede en los caminos. Si el peso lo estoy variando en el camino, si de repente permito más peso para un camino, tengo la alta probabilidad de dañar la carpeta del camino. Pero por el contrario, si yo de repente bajo los pesos, es probable que vaya a saturar el camino y por lo tanto voy a tener más vehículos en el camino transportando la misma carga. Como el peso, aumento no el peso de lo transportado, sino el peso de los vehículos, voy a acabar teniendo más peso en la carretera y por lo tanto dos cosas van a suceder: la voy a congestionar y la voy a fatigar. Por lo tanto mis caminos se van a dañar. Es decir, las decisiones de pesos y dimensiones son decisiones muy trascendentes. Desde mi punto de vista, nuestra ley de metrología y normalización nos obliga a hacer algo que es una gran tentación para las autoridades. Es decir, la ley dice, revisen la norma cada 5 años. Y la tentación es, cambien los pesos y las dimensiones cada 5 años. No, revisar quiere decir qué hay alrededor, qué estoy haciendo para poder hacerlo mejor y no para estarlo cambiando y dañando toda la inversión, la infraestructura y el desarrollo del país. Hace un año tuve una reunión en la cual un funcionario de la National Highway Traffic Safety Administration me decía, el peso no es importante porque se preocupan por él. Lo realmente importante son las reglas para el tránsito seguro con ese peso. Y va un ejemplo. Hace casi un año hicimos unas pruebas en la pista Pegaso. Y uno de los riesgos que encontramos o que se mencionan de las configuraciones de doble semirremolque es que el segundo remolque se puede voltear. Pues obviamente, si entre más remolques trae, pues llega alguno que trata de moverse hacia los lados por alguna maniobra y trata de voltearse. La forma más fácil de voltear un segundo remolque es haciendo una maniobra de evasión. Y en las pruebas de la pista Pegaso decidimos hacer maniobras de evasión, y entre las empresas que decidieron participar, hay quien participó con un tipo de equipo y hay quien participó con otro tipo de equipo. En este caso, nuestros amigos de Bimbo participaron con un sistema que tenía un dolly de un tipo específico que ahorita pondré. Y corrimos pruebas. Estas pruebas las corrimos a 60 km por hora y vimos que haciendo una evasión súbita, cambiando aproximadamente 75% de carril y regresando al carril original en un poco menos de la longitud del semirremolque, el segundo remolque trataba de voltearse y llegaba, como ven en las fotografías, prácticamente a tocar las ruedas estabilizadoras. Es decir, hay una condición de riesgo. Seguramente todos ustedes llegaron aquí, o la mayoría llegaron por avión. El transporte aéreo tiene muchas condiciones de riesgo mucho mayores que las que puede tener el transporte terrestre. Sin embargo, para todas esas ha habido o se han puesto condiciones para solucionarlas. Hoy en día, una configuración doble con ciertos equipos, como están aquí mostrados, no están equipados para poder atender este tipo de situaciones. Sin embargo, corriendo esas mismas pruebas a la misma velocidad, con los mismos pesos, con la misma maniobra de evasión, logramos hacerlo con vehículos que no se voltean, que el segundo remolque no se voltea. Llegamos para transitar exactamente a la misma velocidad, en las mismas condiciones, y desde mi punto de vista es en lo que debería estar preocupada la autoridad, en encontrar cuáles son los riesgos al tránsito de las configuraciones que actualmente tenemos, platicar con transportistas y fabricantes y encontrar cuáles son las soluciones para prevenir esos riesgos. Es decir, la industria de la aviación hoy en día es la más segura y mantiene
un montón de riesgos. Es decir, que de repente se le paren sus motores y pues, se cae la cosa esa. No hay nada que lo esté deteniendo. Sin embargo, tiene suficientes regulaciones y se ha desarrollado suficiente tecnología para evitar que eso pase. El peso no es importante. Lo importante es qué vamos a hacer para transitar seguro con el peso que nos permite. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, de Caja Industry. Vamos a pasar ahora a la intervención de